Bueno, y muy querida. La gente quiere saber de tu vida, quiere saber interioridades después que diste a luz. Tenemos 400 personas conectadas en YouTube y casi 200 en Facebook. Gracias a todas las personas que están sí, conectadas. Gracias. De verdad, Maca, la gente te quiere mucho. Este show. Claro que camina. sí, mi Rachel. Rachel, lo primero que tú hiciste en televisión fue mucho ruido. Sí. De hecho, Tenía nosotros no 28 permitíamos, años, sino 29 que años. era, Yo tenía 26 era años. motivo de expulsión de la Sí, escuela. sí. Ajá, no te ¿En dejan. qué año fue? 2009. 2009 2009 salió 2008. tenía 27 años. Hace 10 años. Tenía 27 años. Pasaba que las series de adolescentes las hacían gente grande, Es verdad. las hacían muchachos de 22 y 23 años, nadie se tragaba eso. Ujú. Qué bonito se trataba, pero aunque tú trates es una edad muy específica. Entonces, gracias a Dios, yo creo que también por la producción que tuvo. Y a Mariela, la directora, Mariela. que luchó. Sí, Lo sí, luchó muy mucho, cuando digo luchó mucho, luchó eso y todo lo demás. Y también como habían tantos actores consagrados que formaban parte del proyecto y que también formaban parte de la escuela, un poco como que se solidarizaron. Estoy un poco más lenta, eso te va a pasar. Aprovecha y habla rápido Me ahora. dijeron que se olvidaban las cosas Sí, te también. quedas como... Y no sabes que estás... Y la palabra es muy fácil, pero no te la sabes. Ya. En fin, debe ser el cansancio. Entonces se solidarizaron. Sí. Hicimos las pruebas de finales montadas ahí mismo en los sets de grabación. Estábamos súper agotados. Y lo estamos poniendo. No, la serie paró el país. Se acabó el último capítulo y empezó otra vez el primero y la volvieron a poner pegado. Sí, sí, porque creo que eran 30 capítulos, no era mucho. A nosotros nos tomó la vida, pero era muy poquito. Yo recuerdo que lo que recuerdo de mucho ruido es que pasamos mucho frío. Hizo una ella eran 16 protagonistas y a cada muchacho ella le colocó un actor de grandes ligas. Todos. Nosotros no tuvimos, y te estoy hablando de que los personajes de los actores grandes, si tenían 2 escenas en toda la serie eran muchos. Eran unas cositas así, unas apariciones muy esporádicas, pero todos eran grandes. Entonces cada vez que tú tenías tu escena con tu pariente, con tu papá, con tu abuela en mi caso, con tu tío, con quien sea, con tu maestro, o sea, lo que más hicieron fueron ustedes que eran los profesores, pero los padres y los familiares, era una cosa Pinceladas. Sí, y fue muy bueno para nosotros. Fue empezar con el pie derecho. Claro. Es una manera de tejerlo así, magistralmente. Sí, para que también los jóvenes que comenzaban estuvieran calzados con los actores. Y te da seguridad, por Bueno, supuesto. de todos los actores con los que trabajaste ahí, ¿de quién aprendiste más? Bueno, Marta fue una bendición. Sí. No solo en la parte actoral, sino A nivel humano. todos conocemos a Martica. Y además la preparación, cómo llegaba esa señora, tenía marcados todas sus cositas. Nosotros eventualmente estábamos concentrados, pero mentira, en algunos momentos estábamos, y cuando yo veía a esa señora preparada, tan puntual, tan atenta, tan profesional. Yo tenía escenas tan largas y ella tenía 2 o 3 bocadillos y yo la veía tan concentrada y yo decía, ay, yo tengo que... Y indirectamente te enseñaban, te Claro. mostraban. Además de la persona que era, que hasta el día de hoy, cada vez que Marta puede llegar a esta ciudad, yo trato de ir y darle un beso. Porque son afectos que se guardan para siempre. Claro. Rachel, terminando tú mucho ruido, te fuiste de Cuba. No, yo hice mucho ruido con 16 añitos y después hice una novela en el 2010. Trabajé en un programa de videoclips también como presentadora. Hice un telefilme con Mariela. Estuve como 4 años activos ahí, hasta que vine para acá. ¿Por qué viniste? Mi mamá se ganó el bombo. Yo era menor de edad, tenía 19 años y por consecuencia... Te tocó. ¿Y fue un conflicto para ti? Sí, ¿O medio vecino, o sí. dijiste, Sí, lo que sí, me voy, qué bien? No, fue espantoso. No querías venir. Para nada. Yo estaba feliz. En mi casa tampoco era una casa donde todo el tiempo se hablaba de emigrar. Yo ni siquiera sabía que mi mamá tenía esa ilusión. Sí. Yo no sabía que mi mamá la habían puesto en el bombo. Yo no sabía nada. Mi hermano sí siempre quiso y mi mamá evidentemente también. Pero no era un tema que se tocaba en casa. Y yo estaba en el mejor momento, o eso pensaba yo. Claro. Yo estaba feliz. O sea, ya a mí me llamaban, yo trabajaba, yo no tenía que hacer casting. Yo estaba
en mi mejor momento. Sí, porque es bueno aclarar que no todos los muchachos que protagonizaron mucho ruido corrieron con la mejor No, suerte. para nada. O sea, muchos de ellos no trabajaron más. No trabajaron más y yo tenía la referencia también de mis amistades graduados de la ENA, que eran excelentes actores, porque bueno, a veces también, tú sabes, el tema de la televisión tiene que ver mucho con rasgos, con casting, y habían excelentes actores que a lo mejor no fueron, no tuvieron la suerte de trabajar en televisión, pero tampoco habían tenido la suerte de hacer nada, ni televisión, ni teatro, ni nada. Entonces yo estaba feliz, yo ganaba más que mi mamá, arquitecta, y mi papá. O sea, ¿Cuánto ganabas? yo ganaba, bueno, La pirámide invertida. ¿Cuánto ganabas? La pirámide invertida. Señores, pero igual, ubícate en la época. No, porque me lo digas, quiero saberlo. 3.000 No pesos, sé. 4.000 pesos. ¿Cuánto ganabas? y me fue muy mal, porque mucho ruido a nosotros no nos pagaron. Sí. Yo no sé si tú te recuerdas, ¿Por nosotros qué? nos pagaban con Porque eran Peggy. estudiantes. Nosotros pagaban con Peggy's. Uy, ¿Cómo que con Peggy? Con Pay tu cola, pay tu cola. Nosotros, ay, Qué ¿cómo hombre. huele eso? Sí, son aquí cafecito. Nosotros éramos estudiantes. Y nosotros no nos pagaron, gracias, Bueno. mi amor. Tú diciendo eso, ya Michelle, mi esposo que trabaja desde niño en la televisión, en la televisión en Cuba, nunca le pagaron desde que Jean Michelle era un niño. No nos pagaron. Dice Ian que un día le prometieron una bicicleta y nunca se la dieron. Es decir, todos los años que él estuvo trabajando, hasta tener 18 años, no le pagaron un peso. Yo recuerdo, yo fui un niño actor. Lo de la política que hay en Cuba con los niños actores, que como los niños no cobran porque tú no los explotas. Pero bueno, Le pagan a los padres. estás trabajando, aunque sea para los padres. Pero aquí se le paga a los Quien padres. único lo Ah, que hacía, los niños no cobran. quien único lo hacía era el ICAI. Porque yo hice una película cuando tenía 8 años en Cuba y el ICAI sí pagaba. Pero con creo que coproducciones. sí, una coproducción cubano-brasilera. Exacto. Pero creo que le pagaba a mi mamá. Pero ¿Cómo es? la televisión no pagaba. No. Yo la primera vez que yo gané un dinero fue haciendo La Sombrilla María. Pero no solo eso, Lieter. Yo no cobré mucho ruido y después hice una novela de protagónica absoluta ¿Y? y tampoco me pagaron ¿Por completo qué? porque estaba en cuarto año de la ENA. O sea, como seguía siendo estudiante, me ¿Tú pagaron. no cobraste un peso por la novela Sí, tampoco? me pagaron La la mitad. mitad de lo que debía ser. O sea, un protagónico, el más grande, ¿Qué edad tenías tú? Eso. tenía 19. Yo cuando estaba en Elisa, en primer año, hice una novela. Y no me pagaban porque estaba estudiando. Ujú. Y los actores, el día del cobro, hacían una ponina. Así hacíamos. Y te daban. Hacían una vaquita, Así hacían. uno ponía 20 pesos, otro ponía 30. Y yo recuerdo que era un Vega, era el que cogía eso y me daba una parte a mí y otra parte a José Enrique Caballero. Entonces, porque tampoco cobrábamos. ¿no? Pero ahí hay un dinero que está en el aire. Exacto. Porque hay un personaje. Está presupuestado. Pero- Se presupuesta. Claro. Claro, caballero. Vamos a estar aquí. Claro. Por eso le pregunté lo de la coproducción, porque ya cuando es una coproducción ya el dinero no solamente está del lado acá, ya ahí hay un tema de que se maneja Claro. el presupuesto correctamente. Y Bueno. claro que tenías que tener tu dinero. Jean Michelle sí. hizo una coproducción donde Jean era el protagonista y le pagaron $5 y Jean Michelle dijo wow, porque en ese momento el dólar estaba súper alto, no sé qué. Y estaba a 100 pesos y Jean vio los abiertos porque eran $5 por aquello completo. Y dice Jean que él tenía una escena en el malecón y como era una 500 coproducción, pesos cubanos. bueno, a unos niñitos por tirarse al malecón le pagaron lo mismo que cobró él, que era protagonista. Triste. $5. Oye, a propósito de coproducciones y de pagos y esas cosas, Jan, no se te olvide, en estos días voy a traer el cheque. Yo tengo un cheque, tú sabes. Jan, entonces no. ¿Te acuerdas cómo es que se llama eso? Yo hacía como me lo contaron ahí, el programa ese. No, pero lo que te pagan, ¿dónde te pagan? RTV comercial. Derecho de imagen. El derecho de imagen. Sí. A mí una vez me llaman y me dicen, oye, tienes que pasar por, muchacho, fin de año, era 29 de diciembre. Tienes que pasar ¿Tienes por- imagen? No, yo tengo el cheque. Ah, ya. Sí, Y en estos días lo voy a traer, ya, y vamos a mostrar el chequecito que me Y pagaron. respondiéndote a los actores consagrados ya con trayectoria, le pagaban unos $4,000 por protagónico. $4,000 dólares. Oh my God. Pesos. Andas, andas. Si llega a ser $4,000, si llega a ser $4,000 no se va de Cuba, ¿viste? Que ya eso me 4,000 cañas, ¿Qué no se va de Cuba. Ok, 4.000 pesos pesos cubanos, cubanos. que son $160, ¿no? Ajá. Bueno, sí, $160. Sí, más o menos, sí. Y me pagaban unos $2,000 o
protagónico o algo. ¿A ti? Pero mi protagónico era como de 3.000, no me pagaban como, aunque las figuras grandes no tuvieran mi nivel de protagonismo, igual les respetan su nombre. Porque Les estabas en la respetan su escuela. nombre. Eso me parece bien. Claro. A mí también me parece Claro. bien. como- Años de trabajo, en fin. Exacto. Lo que no me parece bien es la cantidad de dinero. No, total. Porque- Pero aún así ganaba mejor que mi mamá, que Claro, era arquitecta. no, 2.000 pesos. No, no. Que ayudó a restaurar todo el malecón habanero. Mm. O sea, yo ganaba con 16, con 19 años más que mi familia. No, todavía hoy ya hay personas que ganan, o sea, es menos raro ver a alguien que gana 2.000 pesos. En esa época, 2.000 pesos, un médico, tú estabas ganando 4 o 5 veces Exacto. lo que gana un médico. Deprimente. Y cuidado, Sí. yo me encontré muchos ingenieros trabajando. Una vez que estuve en el Riviera haciendo un trabajo por la escuela, por la universidad, me encontré al menos 2 ingenieros. Uno trabajaba limpiando la piscina y el otro era jardinero y eran ingenieros. Y me decían, gano más aquí que lo que gano como ingeniero. Rachel, ¿dejaste familia en Cuba? Mi papá. ¿Hace cuántos años no ves a tu papá? Bueno, mi papá no lo ve hace como 2 años. Yo eventualmente iba todos los años, pero ya hace como 2 años no voy. ¿Y la relación con tu papá? Bien. Se por el embarazo. No, seguro no fue por el embarazo. Pero tienes que llevar a la niña. Tengo que llevar a la niña, estoy esperando que se ponga más durita. Sí, porque Pero no la meten allí, no la pongan en el jean. ¿Qué tiempo tiene? 3. Sí, no, está muy chiquitica todavía. Si aquí no la quiero ni sacar afuera, la voy a llevar a Cuba. ¿Y cómo fue llegar aquí y tu trabajo, reinsertarte en los medios? No todo el mundo tiene la suerte de reinsertarse. ¿Tuviste suerte para entrar a trabajar? Sí. Cuando estaba allá, mi mamá me dijo, ya tienes una entrevista con 41 con Pedro Sepse del telefilme que había hecho con Mariela, Sí. que era un telefilme que trataba sobre la prostitución, etcétera, etcétera. Pero bueno, cuando uno llega aquí, no es como es. Cuando uno llega aquí es otra cosa. Entonces, yo creo que a todos nos ha pasado que llegamos y dije, boom, de que llegó y tú te haces una idea de algo que realmente no existe. ¿Con qué idea venías tú? No, yo no vine con muchas expectativas, ¿verdad? Porque eso fue una cosa de última hora y en realidad era una entrevista, no. Pero yo sí me imaginé que iba a ser complicado. Porque me iba muy bien. Y yo estaba muy feliz y no fue una decisión mía. Yo creo que cuando las decisiones son de uno las asume mucho mejor. Incluso aunque se equivoque o aunque le vaya mal, uno dice, bueno, esto yo lo escogí. Pero cuando uno no escoge las cosas es muy triste, es muy duro, porque no tienes cómo justificarlo. Tú dices, bueno, estoy aquí porque estoy, pero Claro. realmente no. Yo vine embarcado, guardia. La culpa de este que es un antisocial. Entonces vine y estuve en entrevistas y esas cosas y todo fue bajando así. Y el globo se fue desinflando. Eso dura como un mes, yo creo. Y se fue desinflando. Sí, porque cuando ven que estás Sí. aquí, te llaman para acá, y te llaman para aquí, te llaman para allá. Conocí todos los canales locales. Y todo se fue desinflando, se fue desinflando. Pero nunca llegaste a poner un pie en el cementerio de los artistas, como le dicen. ¿Qué cosas de cementerio de los Le artistas? dicen que Miami es el cementerio de los artistas. Ah, yo pensé que era otro lugar. No, estabas desinflando, pues digo que nunca llegaste a poner un pie en el cementerio de los artistas. O sea, Yo en el creo momento todos que te llamaron, ponemos bien en te el llamaron. cementerio de los artistas. ¿No crees en eso? Todos lo ponemos, sí. Ah. Si no es al principio, es al final. Sí. Caballero, no tenemos plataformas. No hay trabajo. No tenemos plataformas. Ujú. No existen. Es lo más triste. No es que hay una, no es que hay un alta, no es que ahora hay una etapa mala, ni que ahora las cosas se están reestructurando y tú vas a ver que pronto. No hay nada. No tenemos para dónde girarnos. Si no haces esto que estás haciendo, que es una Exacto. bendición, y créeme que todo el mundo no lo hace, todo el mundo no echa para adelante. Ujú. No lo haces. Si tú no haces esto en tu casa, no lo haces, porque ¿dónde lo vas a hacer? Es verdad. Es una pena. Entonces, lamentablemente, aquí todo tiene que ver con dinero, los billetes. Y los que tienen el billete no les interesa. Entonces estamos así como en una ola, surfeando y viendo a quién se le ocurre poner algo donde uno puede ir a respirar. Y es horrible, Así es mismo. horrible. ¿Cómo llegaste tú al happy hour? Yo llegué. Ay, Dios mío, tenía que haber estudiado. No hiciste la tarea. Aquí fue cuando primero
trabajaste cuando llegaste? Sí. Pero ¿cómo llegaste? ¿Alguien te propuso? Me estoy tratando, sigue hablando para yo tratar de Acordando. acordarme. ¿Alguien te propuso? Que ha perdido la memoria, Ay, caballero. A ver, no me acordé, espérense. O te llamó Carlucho o te llamó Boco Quiñón. No, un momento. Dejen a Rachel tranquila. Gracias, Pepe. Gracias, mi amor. Tipo, Señores, el Entonces, embarazo. Esto es una mujer que está recién parida. bueno, Por Cooperen. hace 6 años y nadie me ha hecho esa pregunta. Es la primera vez que me la hacen. Mi amor, ¿tú Cuenta. puedes bajar el aire? Qué calor. No, Por está favor. funcionando. Ah, ya. Ah, no, se acaba de apagar, por favor. No, nos ahogamos. Cuenta. te Bueno, preguntaron ¿tú por- sabes quién me llevó a mí a América TV? Alejandro Cantón. Alejandro Cantón. Alejandro Cantón me llevó a Ok. mí a América TV. Alejandro Cantón, sin conocerme, me sentó con Damián Romay. Sin conocerme. Bueno, para los amigos que están conectados con nosotros, que no saben de estas interioridades, ¿quién es Damián Romay? Damián Romay es el hijo de Omar Romay, que fue el Nieto de los chicos, Los anteriores. Eran los dueños del Canal 41. Omar Romay era el dueño de América TV, fundador Ok. de América TV. ¿Y Damián? Él es el hijo de Ah. Omar. Ahí hiciste muchos personajes. Mucho, sí. Sí. Mucho, mucho. De todos los personajes que hiciste, ¿con cuál recuerdas? A mí me encanta. Ay, no me hagan bullying, Como caballera. yo no te digo bullying, entonces No me hagan bullying, que yo me acuerdo de todo eso fue nada más ahora por contarme de todo que entré. ¿Cuál es el que recuerdas más? No, Rachel, mira. Es que no ha comido Rachel. Antes no ha de- comido. Que me responda. Antes de- Tú lo que quieres es que ella tenga un mal recuerdo. Tú quieres que ella tenga un mal Es recuerdo. que me responda. Antes de llegar ahí, tú habías hablado de lo feliz que estabas en ese momento en Cuba, de que estabas en un buen momento, hubo una ruptura, y esa ruptura sucedió no porque tú decidiste que así sucediera, tuvieron que ver otras personas, tu familia en eso, y de repente caes en un lugar donde, obviamente lo que estábamos hablando, la patica en el cementerio de por muy rápido que haya sucedido tu entrada al 41, ¿no? Hubo un impasse. En ese momento, ¿cómo te sentiste y cómo te sientes hoy, al cabo del tiempo, mirando hacia atrás, con esa decisión que tomaron un poco por ti? Cuéntame un poco de ello. Bueno, el impasse fue corto, fueron unos 5 o 6 meses. No creo que en ese tiempo uno se atormente mucho, sobre todo porque es un proceso, un tiempo donde te estás aclimatando, donde todavía estás descubriendo dónde vas a vivir, aprendes a usar las tarjetas. Es demasiado tormento en ese momento para llegar a sentirse muy mal o muy arrepentida de lo que sea. Y realmente no lo sufrí tanto. Tuve esta bendición que ahora mismo, si me preguntas cómo llegó Alejandro a mi vida, no lo sé. Pero sí me llevó allí y en el 2012 comencé a trabajar por 4 años consecutivos ahí en América TV. ¿Cómo me siento hoy? Me siento bien. Es totalmente positivo el cambio. Me alegro de haber confiado en mi familia, obviamente en mi mamá, y en haber dado el paso, porque eventualmente esa sensación que yo tenía en Cuba iba a desaparecer. Eventualmente, muy cortamente. Sí. Eso tampoco lo sabe, Rachel, discúlpame, porque pudiste haber hecho mucha carrera. Cuando tú dices, el futuro, el habría, el pudiera, pertenece a un ¿Tú sabes mundo por qué te lo digo? ¿Por qué? Te lo digo porque la última novela que yo hice en Cuba ya estaba agotada. Okay. Yo sé que tú vas a pensar, ay, pero por favor, Rachel, yo no dejé de trabajar. Yo sé que no trabajé tanto, digamos, como tú, que estuviste tantos años en Cuba trabajando. Pero quizás como fue una cosa detrás de la otra. Yo recuerdo que yo estaba en otro campo de eso donde yo estaba grabando. Que yo vivía en Alamar. Yo era la última a la que buscaban, yo era la primera a la que recogían. Yo era la Sí. Sí, pero es que te toca para- hacer campo, pero no siempre haces campo. Después puedes hacer una película que sea en ciudad. Total, pero bueno, fue mi experiencia. Yo me acuerdo que yo estaba sentada en ese banco y yo decía, Dios mío, qué ganas tengo de que se acabe esto. Y pensaba dentro de mí, ay, Rachel, disfruta lo que es la última novela que vas a hacer en tu país. Yo misma me daba cuerda para disfrutarlo. Ok. Yo estaba agotada. El problema también es que El problema. no siempre o pocas veces la cantidad de trabajo que hagas dentro de tu campo no es directamente proporcional con la felicidad.
yo conozco gente que tiene una carrera inmensa y a los 12 días, aunque no estén trabajando en el ICR, pasan como quien no quiere las cosas para almorzar. En el ICR. Estoy hablando de gente muy grande. Y a mí me pasó ver esa gente y decir, yo no quiero eso. Exacto. Y estamos hablando de gente que yo los veo y tú sabes, se me aflojan los pies de respeto. Sí, o sea, Tú sabes, yo estaba feliz, vuelvo y repito, vuelvo a donde empecé. Yo no sufrí, yo no quise venir acá. Yo no te voy a venir a hacer una historia de que sí, ese fue mi sueño. Que cada vez que escucho a alguien, todo el mundo quería venir, todo el mundo está feliz. Yo no tuve esa historia, no te la puedo decir. Me acuerdo que hablamos y me lo comentaste. Yo estaba muriéndome, yo estaba feliz. Lo que pasa es que yo confié en el tino de mi madre inteligente, confié en también en que me dijo, bueno, Rachel, si tú siempre tienes la opción de virar, pero no vas a tener la opción esta que estás teniendo ahora Claro. doblemente. Exacto. Entonces, yo era una muchacha inteligente y yo no podía quitarme esa posibilidad de equivocarme o no equivocarme. Yo estaba feliz, pero sí sé que todo iba a parecerse mucho a lo que estaba haciendo. Todo iba a ir por ese camino. ¿Y fue? Allá, digo Sí, allá, okay. que todo hubiera sido Sí, muy similar más o a menos. eso. Claro. O sea, ya yo estaba bien, no era que a mí me faltaba por experimentar muchas otras cosas. Yo iba a hacer más trabajo, pero iba a rondar por lo mismo. Entonces siento que si eso se hubiese mantenido así, bendecidamente, porque vuelvo y te repito, todo el mundo no tiene esa bendición, igual hubiera sido un poco complicado vivir así. Tú sabes. Bueno, retomando a lo que estábamos hablando en tu entrada a Miami, en Canal 41, los personajes que hiciste, que fueron muchos, le dieron otro color a tu carrera, porque Total. empezaste a incursionar en el humor, que se usa mucho más de esta orilla, en esta orilla. De esos personajes que hiciste, ¿cuál atesoras con mayor cariño? Bueno, quedaron dos que se quedaron ahí como bien, se trabajaron más, salieron más, gustaron más y por lo tanto se fortalecieron más, que fueron Felito Ay, me y Lala, que Lala, la que reggaetonera. Ahí lo tenemos. mira. Felito es un personaje lindo. Felito me encanta. Vamos a Felito un pedacito. decían, Porque se está arreglando delante de mí, no sé. Me estás llamando y estaba haciendo unas cosas allá atrás con... ¿Con quién? ¿Con quién? Felo. Oh. ¡Ese lazo! Ese lazo. Mamá, hermano, tu mamá. Qué lindo. ¿Tú también? Los dos. Lindo, qué lindo ver esta escena. Qué maternal, me recuerda Mira. a abuelo, lo que le hacía abuela. Y ni es celosa ni nada. Es- ¿Sabes que yo estaba con aquello desacondenado allá atrás? y nada? Óigame, quiere que le diga algo. Qué bonito ese personaje. Es ¿De dónde salió? muy lindo. ¿De dónde salió? esos personajes salían del diario, de la televisión en vivo que te da la posibilidad de que las cosas ocurran. Eso tú te pones a crearlo y no te sale. ¿Se te ocurrió a ti? No, pasó que había un sketch de Carlucho, que es de La Madrina, que recibía varios personajes y ese día tenía que entrar un hombre. Y no sé por qué pusieron eso y me dijo, haz tú el hombre. Y le digo, ¿cómo voy a ser un hombre? Yo no sé hacer un hombre. O sea, no. Y me dijo, no importa, no sé, me da igual, hazlo. Y entonces me puse el bigote y cuando entré hablé así. Pero te juro por Dios que no lo ensayé. Tampoco era nada del otro mundo, eran como 2 o 3 textos. Era una rutina de esta que en realidad la protagonista era la madrina. Entrabas, decías algo y te ibas. Y entré y hablé así y dijimos, vamos a ponerle un nombre, Felito. Y entonces a partir de ahí empezamos a escribir algo para Felito, pero sin mucha pretensión. Y fue funcionando de acuerdo a cómo se fue haciendo. Pero la bendición de la televisión en vivo que te hace descubrirte. Eso nadie en su sano juicio dice, ok, voy a crear un personaje, porque ¿a dónde va? ¿Qué hace? Y salió, pasó, empezó a gustar. Lo empezó a escribir Edgardo Rubio, que es el único que tiene cabeza para esa tontería. Ay, el gato también. Sí. Y Felito fue naciendo. Dicen los que me conocen un poquito que es como mi alter ego. Ok. Me fascina porque él dice las cosas que yo no diría. Y yo digo bastante. Sí, Pero bastante. sí, yo no me callo. Pero con él, y además me siento muy cómoda con él. Bueno, tenemos 300 personas conectadas en Facebook y 500 en YouTube. Eres sensación. Eso es bueno. Claro. Maravilla. Claro. Eres trending. Soy top fan.
Son mejores números que los de Carlucho. Bueno, ven acá, ¿y por qué no te fuiste con Carlucho a Univista? Ahora que tienen su... Bueno, ya no formo parte de ese elenco desde hace como 3 años. ¿Y por qué, Rachel, por qué dejaste de estar con ellos? Porque en la vida todos son ciclos. Y ciclones. Y ciclones, pero más ciclos que ciclones. Ok. ¿Este fue un ciclo o fue un ciclón? Eso fue un ciclo. Un ciclo. Un ciclo. ¿Te fuiste o te fueron? Fue un me fueron. ¿Un me fueron? Sí, fue un me fueron. A todos nos han ido. A todos nos han ido. A todos nos han ido aquí. ¿Por qué? ¿Se puede saber? No sé. ¿No sabes por qué te fueron? No, por eso digo que fue un ciclo, definitivamente. Ay, no sé, yo creo que fue en ese momento lo mejor que me pudo pasar. ¿Y quién te fue? ¿Quién te dio la noticia? ¿Quién te dijo hasta aquí y hasta Nadie. ¿Cómo que nadie? ¿Cómo que nadie? Hicieron como Cuellito Tropical. Iban manejando y cuando estaba llegando te llamaron, oye, no llegues, mira para atrás. Nadie me llamó. ¿Cómo que nadie? Oye, ya, claro, en 41 tú estás, te llaman hoy. Por llamado. Ven Pues hoy, nunca ya. me llamó. Sí, pero ella no era on call, ella no era on call. Sí. Era, A ver, ¿y qué pasó? Nada, caballero, no me llamaron más. Sí. O sea, no. No, a mí no me llamaron más. Y tú ¿Quién no tenía llamaste que a llamar? nadie, no dijiste, oye, se les habrá perdido mi número telefónico, pues sin No, explicaciones. Es evidente, era evidente. Claro. Era evidente. ¿Pero tú tuviste algún problema Nada. antes para eso con Nada. Carlucho, con Claro. alguien del...? Eso está No, eso no raro. está raro. Eso Pero está está feo. raro, No, es la sí, primera sí, vez que claro. vamos a hablar. Sí, ella todos los días, sí, ella todos los días. Eso es acá lo más común del mundo. Sí, Lo más- Rachel, pero lo más común del mundo es feo. No, Eso no está definitivamente. raro, eso está feo. No, También, definitivamente. la tierra no está feo. Pero voy, Está voy, feo. pero Pero voy a mí no me allá. sorprende. segundo. A mí no me sorprende. Un segundo, porque además yo no sé por qué tengo esto aquí. Se te olvida. Ay, Que hable Rachel. Continúe. Mira, eso me sirve papelito, dámelo. Sí. Caballero, fue lo mejor que me pudo pasar. Porque ese stand-by en el que estuve por 6 meses, que no entendí, vino en ese momento. O sea, ahí fue donde yo llegué a este país. Yo la pasaba muy bien en América TV. Muy bien. Nosotros ahí, los que hemos trabajado en América TV, sabemos que ahí tú estuviste muchos años en América. Amén de lo que sea o de lo que uno percibe después del lado de acá, porque estar es como estar en una burbuja, de Es la que verdad. tú, es impresionante, cuando tú estás dentro de los espacios, estás como en una burbuja, donde tú la pasas bien, donde tú te diviertes, donde tú creas, y cuando te sale, tú te quedas así. Tú dices, ¿Y Qué ahora qué? vacío, ¿Y ¿y ahora ahora qué? qué? Es verdad. luego, No, pero además trabajar de la manera en la que trabajamos. No, lo que tú dices, llegas a este país y estás en un sitio donde hay cámaras y hay cables. No, y donde la pasas bomba, Claro, no hay trabajo. lo que te gusta Te hacer, vas lo a que pasarla te- bien claro. por explorar cosas mejores. Por hacer lo que sabes hacer. Exacto. Por hacer tu humor. vocación. Exacto, por... Yo no sentía que hacía lo que sabía hacer, porque yo no había hecho esto. Pero sí sentía que me estaba beneficiando. No, y estás aprendiendo cosas nuevas también. Y sobre todo... ¿Y este personaje aquí cuál es? Ese que estás Esa es haciendo. Lala. Claro, eso me encantaba. Lala Lala la que quema. Lala la quema. Aprendiendo cosas nuevas, Rachel. Y No, la televisión y- en vivo que y te, sobre que todo- te genera un... Claro. o sea, Voy. No voy, I'm Gary. Espérate, ahora se me olvidó la palabra que iba a decir. Estaba flaquita Y y... sobre... Oye, ¿qué tú quieres decir? Oye, que sí. Oye, sí, dame un segundo aquí. Dame un segundo. Eso no se le dice a las mujeres. Un segundo, espérate. Pónchala, sácala tú misma. Tarjeta roja. Sácala tú misma, tarjeta roja. Eso no se le dice a una mujer recién parida, mi amor. Mírame que sé que me ves. Eliminado Eso del no show. lo hagas más nunca. Eso no se A olvida. él se le fue. Es como un elefante, ¿no? Digo, yo no sé. Vamos. Fede, entrenándote. Sí, no. Todo el tiempo entrenándote. Qué abusado. Los actores son como los músicos. Sí. Si paramos, Así mismo. yo llevo todo el tiempo que estuve de maternidad y cuando cogí el timón por primera vez de vuelta, yo no sabía manejar como antes, caballero. No podía maquillarme y Estás manejar. un poco olvidadiza. Disculpa que te lo diga. Gracias. Me tienes preocupado. A ti no, a mí. A Me ti que... tienes preocupado. No, te va a pasar. Te pasas mucho tiempo sin hacer algo. Y cuando lo retomas, no tienes las mismas habilidades. Así funciona con todo. Si no te Estoy entrenas preocupada. constantemente, lo vas perdiendo. Rachel. No pierdes el talento, pero sí pierdes la habilidad de hacerlo más rápido. ¿Qué hiciste después que saliste de ahí? Ay, un De momentico, todo. discúlpame. Quería preguntarte algo antes de salir de lo de Happy Hour. ¿Has vuelto a ver a Carlucho? No. ¿Nunca más has visto a más nadie del Happy Hour? Sí, cómo no.
Edgardo, pero bueno, Edgardo la relación. No, actores, productores, todos. Y nunca te dijeron, dicen que pudo haber sido por... Sí, yo creo que sí, yo tengo mis criterios al respecto. Estamos hablando de grandes rasgos. Tengo mis criterios al respecto, pero... ¿Y qué piensas? ¿Qué crees que puede haber sido? No lo quiero decir, no. se me olvidó. Se me olvidó. No, porque son temas... en esta ciudad es tan importante todo menos el talento, que es abrumador. Aquí todo es más importante que lo que tú tienes para ofrecer. Y entonces, bajo esa circunstancia, tampoco merece mucho la pena nada. Por lo menos para mí. Entonces, ¿cuál tú crees que sería la solución? ¿Irse de la ciudad? Eso estaba diciendo lo que estás diciendo. No, la ciudad tiene que crear espacios, fíjate. Y si no la creas, ¿qué haces tú? O nosotros mismos como iniciativa también. Bueno, Pero, ustedes lo este conocieron. programa es un ejemplo. Ustedes lo conocieron. Este programa es el vivo, o sea, este programa es lo que uno dice, no se puede hacer. Vamos a hacerlo. Caballero, ahí está ya Michelle en el closet. A mí, Que Literalmente. salga del closet, no que no salga del caballero, closet. tú lo dirás jugando. A mí me ha matado. Ahí salió del closet. no tiene. A mí me ha matado. Yo le acabo de mandar una foto a Cari. Le dije, mira esta gente lo que está haciendo. Esta gente está en su closet. En vivo va afuera. Tenemos que hacerlo, Si no lo hacen, no se hace esto. Y si no hacen esto, otra gente no lo ven y no se meten en su closet. Y nos vamos apagando. Nos vamos apagando, pero es que todo el mundo no hace esto. Todo el mundo no desbarata su casa cuando va a tener un bebé. Yo no lo hago. No lo he hecho. Todo el mundo me dice, ¿por qué tú no sacas con Cari? Yo no lo hago. Y mientras menos lo hagas, más te apagas. Bueno, hicieron un bebé, ¿qué más quieres que haga? Exacto. Que tú no haces cosas con él, hicieron un bebé. También. No, sí es duro, creo. Pero es una cosa así. Y entonces cuando tienes la oportunidad y te das cuenta y miras para el lado y dices, cabrón, aquí lo que menos importa es lo que uno da, lo que uno transmite, eso no es importante. Aquí hay otras prioridades. Entonces sí tampoco vale la pena. Yo creo que amén del talento perdido que hay en Miami, hay mucha gente talentosa. Lo más triste es que se está yendo años importantes. Porque, por ejemplo, yo te veo a ti, que te conocí desde que eras una adolescente, te veo tan joven, te veo tan bella, te veo tan talentosa, con unos ojos preciosos, con un pelo espectacular, tuyo además, que no son extensiones. No tengo nada con las mujeres que tienen extensiones, pero, ¿sabes? Sí, pero estoy hablando en parte de tiempo de televisión. Pero tú tienes, o sea, hay tantas cosas, tantos dones que Dios te dio, tantos dones que tú tienes, y que esos que no subutilizado, inutilizado, y que se pierdan años importantes dentro de tu carrera, realmente es triste. Es jodido. ¿Sabes? Es jodido. Y ¿sabes qué es lo más jodido? Que nadie lo ve como tú lo estás viendo. Yo mantengo mi esencia, porque a mí me gusta. Pero para estar donde puede estar la televisión, yo siempre lo digo. Cuando hay un proyecto que la gente me llama, yo digo, caballero, tengo unas nalgas postizas y tengo extensiones. Si las necesitas. Por si las necesitas. Siempre lo digo. Porque sé que desgraciadamente hacen falta. Que no se me limiten ni por el pelo rizado, ni por las nalgas. Que tengo nalgas y tengo la plancha en la casa. Porque definitivamente es una línea por la que se va, y si no tienes esos patrones, esos escasos patrones, pues tampoco puedes formar parte de mucho. ¿No has pensado hacer un update de tu carrera enfocado en otra cosa? ¿De mi carrera? Sí, de tu carrera. Por ejemplo, yo estoy dando noticias. No, sí. Sí. Yo te digo la verdad. Por favor, no me mientas. No te voy a mentir. La vida sigue pasando. Hay que atender, además del tema espiritual y el tema de lo que nos apasiona, otras cosas. Hay que trabajar para recuperar. No hay un tiempo para armar historias. Entonces a mí me ha comido esa velocidad, me ha comido bastante. Y me he insertado en la dinámica de trabajar para vivir. Sí, el capitalismo. Exacto. Para pagar y para vivir. Y como es algo que nunca experimenté,
gracias a Dios anteriormente. O sea, cuando yo estaba en la secundaria, ay, perdóname, ¿te estoy dando la espalda? No. Cuando yo estaba en la secundaria, Que vaya a mí un poquito. cuando yo estaba en la secundaria, caballero, que ya tocaba ver qué carrera tú ibas a estudiar, yo no sabía que yo iba a estudiar. O sea, si a mí no me hubieran aceptado en la ENA, yo no sabía que yo iba a hacer. Y este país me ha ayudado a aprender Que puedes. cuántas cosas puedo hacer. Pero bueno. Y eso a mí nunca me había pasado. Y me pasó exactamente igual. Cuando dejé de trabajar en la televisión me quedé así y dije, ay Dios, ¿y ¿Qué ahora? hago? ¿Qué yo sé hacer? ¿Qué yo hago? ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Cuáles son mis talentos? Además de lo que hacía. Y eso ha sido fabuloso porque me ha dado mucha fuerza, me ha dado mucha confianza y he crecido mucho. A mí lo que me parece es que, por ejemplo, en el caso de todos nosotros, cuando yo veo actores que estamos desempleados, yo digo, somos artistas, tenemos talento, pero ¿cuál es nuestro oficio? No tenemos otro oficio. Entonces hay que ser, yo recuerdo, por ejemplo, que Amado Tomei es artesano. En Cuba lo era. O sea, yo no soy artesano, yo no sé hacer nada con mis manos. Es genial saber Yo que puedo tú sabes hacer cocinar, o algo. sea, uno tiene que tener un oficio. Exacto. ¿Sabes? Porque si no te mueres de hambre. Sí. Y hay que llevar un plato de comida a la mesa y hay que pagar cosas. Literal. Entonces yo creo que emigrar es un rodillo cuando no encuentras un entorno favorable a tu carrera, a tu don, y te obliga a armarte, por eso te decía, armarte de un oficio. Sí, efectivamente, porque en definitiva... Pero sin tiempo. Claro, pero en definitiva es algo sobre lo que hablo mucho. Artista es una palabra grande. Hay personas que se paran en los más encumbrados escenarios. Hay personas que exponen en las galerías más tremendas del mundo y nunca van a ser artistas. Hay personas que están en un surco recogiendo tomates para llevar la comida a la casa y van a morir siendo artistas en ese surco. ¿Sabes? Ser un artista es algo que está mucho más allá de que tú ganes un dinero A través de porque exactamente a través de Bueno, es otra historia. hemos dejado un poco de lado a nuestros amigos del chat. Teléfono. Hemos entrado en un tema realmente que nos toca, nos duele a todos. Es que si no lo hablamos nosotros, nadie lo habla. Dice Amel González, yo soy ingeniero y hago Uber. Bueno, estupendo, mi dice- hermano, estupendo. Yo también. Dice Ana Margarita Suárez, tu oficio es jamar. Me imagino que se sea con Lieter. Sí, seguro. Pero no lo es. Ana Margarita, no lo es. Es duro. ¿Qué estás haciendo ahora, Roger? Bueno, estoy atendiendo a una hija. Sí. Estoy full Entonces, time. ¿quién lleva entonces la economía de la familia? En casa, Cari, ahora. Cari. Adiós, gracias. Para eso. Y hablando de Cari, la Bernal. Una cosa así. Bueno, te explico. Cuando yo llegué aquí, yo trabajé con Cari. Fue en Cosa Nostra. Lo primero que yo hice fue producción en Cosa Nostra. Yo a Rachel no la conocía de Cuba, nunca la vi en Cuba. Y conozco a Rachel por mi hermana Claudia. Viene Rachel y de un día veo, creo que unas fotos o algo así, y yo dije, ¿Qué pasa? Aquí hay algo. yo conocí a Cari por 2 años y medio. Y ¿tú te acuerdas el día de mi cumpleaños que ustedes me invitaron a comer? Y les hice el cuento y dije, Sí, ¿de qué hace Cari con Instagram? Cari, 0 redes sociales. Cuando Cosa Nostra estaba en MySpace y Cari decía, yo no entiendo nada, yo no sé qué. Y de repente Cari era activa, Cari era la dueña de Instagram y posteaba cosas en Instagram. Y yo dije, qué raro está esto, Cari, en Instagram. Y de repente dije, ya lo entendí todo, claro. Ella estaba en las redes poniéndose más jovencita. Cuéntame, cuando tú llegaste acá, ¿tú no llegaste casada? No, yo llegué emparejada. Ah, ok. Ahí me quedé yo, ¿sabes? Porque yo la conozco desde Cuba, desde De atrás. antes. Entonces no somos como tú, pero fue como que no entendí nada. ¿Qué pasó aquí? Yo me quedé con Rachel, que venía emparentada. El imperialismo. Y ya, y de buena primera la veo con Cari. Fue una sorpresa total. Ya, es como, yo lo veo así, pero no tengo otra manera de definirlo. Es como si ahora estuviera con Antonio. Cambié de pareja. Totalmente normal. Simplemente. Absolutamente. ¿Habías tenido alguna relación antes Jamás. con una mujer? Jamás.
no solo relación, no había tenido ni atracción. Nunca, jamás. A mí me sorprendió más que cualquiera. Claro. Fue difícil asumirlo, porque aunque cada día la sociedad se esfuerza en reconocer, en brindar espacios, sobre todo en educar a las generaciones ya mayores y a las nuevas generaciones, en educarnos sobre este tema de la identidad de género, del reconocimiento a otras sexualidades. Uno está educado con una tradición judeocristiana, creas o no, patriarcal. ¿Fue difícil para ti asumir esta nueva sexualidad, esto nuevo que te estaba sucediendo? Para Rachel, ¿fue difícil asumirlo? Fue una sorpresa. Ok. No fue un problema, pero sí me puse a pensar, me replanteé mucho, porque no entendía qué estaba pasando. Como no era una preferencia anterior, como no había tenido ningún tipo de ejemplos, ni siquiera dentro de uno, pues sabes que a veces uno exterioriza cosas, pero por dentro siente otras cosas, exacto. Sí. Ni siquiera, o sea, no podía engañarme a mí misma. Sí hubo al principio, o sea, cuando las cosas son nuevas, uno como que está más en el aire, pero sí hubo un momento donde dije, ¿qué está pasando? ¿Quién soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Cómo puede empezar a gustarme tanto el helado de chocolate si nunca lo he comprado? Y sí tuve ese, pero cada vez que iba a esa sensación de perdida, de descubrir a esas personas que no conocía en mí, me lo quitaba. Yo misma me trancaba. Decía, no te lo quites, no te quites la posibilidad de sentir lo que estás sintiendo, no lo hagas, porque no es justo para ti. Claro, porque eras tú, pero no eras tú. Claro, es un mundo. Pero fíjate, no me estaba censurando. Sí. Estaba preguntándome qué estaba estaba pasando. Transitando por una experiencia. Exacto. Y cada vez que me iba a poner muy intensa, iba a decir, pero espérate, decía, espérate un momento, esto no es el momento. Vive, ¿no? Está pasando. Y está bien bonito, no te lo quites por qué van a pensar. Está súper lindo, no te lo quites, no te quites la oportunidad de vivir lo que estás viviendo. Y así fui, yo misma obligándome a pasarla bien, obligándome a ser feliz, obligándome a descubrir.